Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ven, tenemos un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar, un reencuentro que ha dejado a muchos con la boca abierta y las redes sociales echando humo. Estamos hablando de Mert y Afra, y sí, han leído bien el título, ***, vecinos de nuevo tras su separación. Una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo y que hoy vamos a desgranar hasta el último detalle, explorando cada uno de los ángulos y las implicaciones de este giro inesperado del destino, ***. Este giro inesperado en la vida de dos personalidades tan queridas, quienes antes compartían no solo su tiempo sino también un futuro proyectado en común, nos hace preguntarnos muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué los ha llevado a esta situación tan particular? ¿Cómo están manejando esta nueva etapa tan cercana geográficamente, donde la distancia física se ha reducido a unos pocos metros, pero la distancia emocional aún está por definirse? ¿Habrá algún indicio de reconciliación, un destello de esa chispa que alguna vez los unió, o es simplemente una coincidencia del destino, un capricho del azar que los ha puesto en esta curiosa encrucijada? Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en este fascinante entramado, desentrañando los misterios y las posibilidades que rodean a este insólito reencuentro. Pero antes de zambullirnos en el chisme jugoso y los análisis profundos, no olviden lo más importante, mis fieles espectadores. Si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente, con la misma pasión con la que hablamos de nuestras estrellas favoritas, a que le den ese clic al botón de ***, suscribirse *** y activen esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos la información más jugosa, los detalles más exclusivos y los análisis más interesantes del apasionante mundo del entretenimiento. Su apoyo significa muchísimo para nosotros, es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, entretenido y, sobre todo, muy apegado a la realidad que tanto nos gusta compartir con ustedes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El título de hoy no deja lugar a dudas, es directo y contundente. Mert y Afra, quienes hace no mucho tiempo anunciaron su ruptura sentimental ante el asombro de sus miles de seguidores, se han reencontrado en el vecindario. Sí, tal cual lo escuchan, la vida parece tener un sentido del humor bastante particular, y ha decidido ponerlos cara a cara, o mejor dicho, puerta con puerta, después de que sus caminos como pareja se separaran con la solemnidad que suele acompañar a las despedidas de alto perfil. Esta noticia saltó a la luz pública hace apenas unos días, y desde entonces, la especulación ha sido imparable, las teorías se multiplican y las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones y esperanzas. Recordemos que la separación de Mert y Afra fue un acontecimiento que conmocionó a sus miles de seguidores. Ambos, conocidos por su carisma arrollador y su talento indiscutible en sus respectivas carreras, habían construido una relación que muchos admiraban, un modelo a seguir para muchos de sus fans. Sus apariciones juntos solían ser muy esperadas y comentadas, generando una ola de entusiasmo y admiración. Por eso, la noticia de su ruptura dejó un vacío en muchos de sus fans, quienes esperaban verlos seguir adelante como pareja, construyendo un futuro juntos. En su momento se habló de motivos, de un silencio mediático intencionado, de las típicas especulaciones que rodean a las separaciones de celebridades. Pero lo que nadie imaginaba, lo que parece sacado de un guión cinematográfico, es que el destino les tenía reservada una vecindad forzada, un escenario inesperado que pone a prueba las dinámicas humanas y la capacidad de gestionar las relaciones personales en circunstancias extraordinarias. ¿Cómo ha sucedido esto? Los detalles que se han filtrado a la prensa son escasos pero a la vez profundamente intrigantes. Al parecer, uno de ellos ya residía en una zona específica de la ciudad, un lugar que había elegido como su hogar. Y el otro por motivos que aún se están investigando y que alimentan aún más el misterio. Algunos hablan de una oportunidad laboral inesperada que lo obligó a buscar un nuevo lugar, otros de una mudanza impulsada por la necesidad de un cambio de aires, quizás para alejarse de la rutina que le recordaba constantemente su vida juntos. Ha decidido establecer su nuevo hogar en la misma urbanización, en la misma calle, o incluso en un edificio colindante. La cercanía es tan palpable, tan tangible, que ya se habla de encuentros fortuitos en el supermercado local, donde las estanterías de productos frescos se convierten en el telón de fondo de posibles conversaciones, en las áreas comunes del complejo residencial, donde un saludo casual puede de desencadenar mil conjeturas, o simplemente al salir de sus casas, con esa sorpresa de encontrarse a la vuelta de la esquina. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar,
y han sido tan diversas como las personalidades de quienes las emiten. Por un lado, están los fans más románticos, aquellos románticos empedernidos que nunca perdieron la esperanza y que ven en esta coincidencia una señal inequívoca del destino, un posible nuevo comienzo para la pareja. Estos mensajes de apoyo, de anhelo de reconciliación y de fe ciega en el amor inundan las plataformas digitales. El universo conspira para que vuelvan a estar juntos, comentan algunos con entusiasmo desbordante. No hay mal que dure 100 años, y seguro que esta cercanía les hará darse cuenta de lo que perdieron y de lo que aún pueden construir, añaden otros, con una sabiduría que parece venir de la experiencia. Es un reflejo fascinante de cómo el público se involucra emocionalmente con las relaciones de sus ídolos, convirtiéndolos en personajes de sus propias historias. Por otro lado, también hay quienes son más pragmáticos, más aterrizados, y consideran que esta situación puede ser tremendamente incómoda, tensa, o simplemente una etapa de adaptación que requerirá paciencia y madurez. ¿Cómo se maneja la convivencia con un ex, especialmente cuando la separación aún está relativamente fresca, cuando las heridas, aunque cicatrizando, aún son visibles? ¿Se cruzan miradas esquivas o se buscan gestos de cordialidad? ¿Se saludan con una sonrisa forzada o con una frialdad calculada? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, solo las tienen ellos, Mert y Afra, encerrados en el enigma de su nueva realidad vecinal. Hemos intentado ponernos en contacto con fuentes cercanas a ambos artistas, con personas de su círculo íntimo, pero hasta el momento, reina el silencio. Es comprensible dado que se trata de su vida privada, de un espacio que evidentemente desean proteger del escrutinio público. Sin embargo, la expectación aumenta con cada día que pasa sin una declaración oficial, sin una pista que arroje luz sobre sus sentimientos o sus intenciones. Lo que sí podemos decir con la información que tenemos, es que esta situación, por insólita que parezca, les ofrece una oportunidad única. Una oportunidad para demostrar madurez, para mantener una relación cordial y respetuosa, para demostrar que la vida puede seguir adelante incluso después de una ruptura, o quizás para redescubrirse desde otra perspectiva, para ver al otro con ojos nuevos, desprovistos de la carga de la relación sentimental. ¿Podría esta cercanía ser el catalizador para sanar heridas, para limar asperezas y, quién sabe, para darse una segunda oportunidad, una oportunidad para reescribir su historia? O por el contrario podría intensificar la incomodidad, generar roces y hacer que ambos busquen otras alternativas de vivienda lo antes posible, deseando recuperar la distancia que les permita seguir adelante con sus vidas de forma independiente? Es un dilema interesante, un juego de ajedrez emocional donde cada movimiento tiene sus consecuencias. La dinámica de las relaciones humanas es compleja, llena de matices y contradicciones, y más aún cuando se trata de figuras públicas, cuyo everyday life is under a magnifying glass. Hay quienes especulan que esta mudanza podría haber sido una decisión estratégica por parte de uno de ellos, quizás para mantener la cordialidad por el bien de proyectos en común que aún los unen, o incluso para facilitar la relación con amigos y círculos sociales compartidos, evitando así el tener que elegir entre uno u otro. Otros, sin embargo, creen firmemente en la intervención del azar, en esas vueltas que da la vida para recordarnos que el destino a veces tiene planes muy particulares para nosotros, planes que escapan a nuestra lógica y a nuestra comprensión. Lo cierto es que esta noticia añade una capa de intriga a la vida de Mert y Afra que va más allá de sus carreras profesionales, de sus éxitos en la pantalla o en el escenario. Nos recuerda que a pesar de la fama, del brillo de los focos y del reconocimiento del público, siguen siendo personas con emociones, con sentimientos, con relaciones que, como las de cualquiera de nosotros, son susceptibles de sorpresas, de giros inesperados y de la capacidad de sorprender a su público de las maneras más inesperadas. Hemos analizado las reacciones en las redes sociales, hemos explorado las posibles causas de este insólito suceso y hemos reflexionado sobre las implicaciones de este peculiar reencuentro vecinal. Hemos visto cómo la noticia ha generado un revuelo, dividiendo opiniones entre los que esperan un desenlace romántico, casi de cuento de hadas, y los que ven la situación desde una perspectiva más realista y pragmática, anticipando los posibles desafíos y las incomodidades. Lo que está claro es que esta historia, que parecía haber llegado a su fin con su separación, ha tomado un nuevo e inesperado rumbo justo al lado de sus casas, en un escenario de la vida cotidiana que pocos habrían imaginado. Y hasta aquí, mis queridos espectadores, llegamos con el análisis de hoy, un análisis lleno de especulaciones, de preguntas sin respuesta y de la fascinación que nos produce el misterio. Esperamos que este vídeo les haya resultado intrigante, que les haya puesto al día sobre esta sorprendente noticia y que haya despertado en ustedes la misma curiosidad que a nosotros.
Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su lealtad son nuestro mayor tesoro, la razón por la que seguimos aquí, creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. Ustedes son la parte más importante de esta comunidad. ¿Creen que Mert y Afra tienen una segunda oportunidad? ¿Les parece una coincidencia divertida y esperanzadora, o una situación incómoda y llena de tensión? ¿Qué consejo le darían ustedes a la pareja en esta circunstancia tan particular? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Compartan sus teorías, sus reflexiones, sus predicciones, todo es bienvenido. Hagamos de este espacio un lugar de debate y de intercambio de ideas. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante y quieren seguir estando al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese *** me gusta *** que tanto nos ayuda a crecer. ** compartir ** este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, para que todos estemos al tanto de esta noticia tan comentada, y por supuesto, si aún no lo han hecho. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis fascinantes y, quién sabe, quizás con alguna actualización sobre el misterio de Mert y Afra. Hasta la próxima y recuerden, la vida siempre nos sorprende.